Bueno, en este video más o menos les voy a contar la explicación de esta actividad para que vean más o menos cómo se resolvía. Cuando tenemos, por ejemplo, una expresión en lenguaje natural, significa que la tenemos escrita con nuestras palabras, con lenguaje cotidiano, en idioma español, digamos. Y cuando la tenemos escrita mediante una expresión algebraica, significa que tenemos números, tenemos letras que representan números desconocidos y tenemos algunas operaciones que vinculan esos números desconocidos, representados mediante letras, con esos números conocidos. Esas operaciones pueden ser una multiplicación, que se acuerdan que yo les había filmado el otro video donde ahí las operaciones ya las empezamos a representar con un puntito, ya no las representamos más como las hacíamos en la escuela. Y pueden ser restas, sumas, divisiones. Esos símbolos son los mismos de siempre. Entonces la idea acá era asociar más o menos qué ficha escrita con palabras le correspondía a la ficha escrita mediante una expresión algebraica o en lenguaje algebraico. Cuando tenemos, por ejemplo, el número 4 menos el triple de un número. El número 4 lo conocemos de siempre, desde que aprendimos los números. Ahora, menos el triple de un número. El triple de un número, como dice un número, ese número puede ser un número cualquiera. Como yo no sé qué número exactamente es, lo represento con una letra. Y el triple de ese número va a ser 3 por esa letra, que representa un número desconocido justamente. Porque cuando calculamos el triple multiplicamos por 3. Entonces vamos a tener el número 4 menos una resta 3 por X. ¿Quién va a ser X? El número desconocido. Después, la suma de dos números consecutivos. Dos números consecutivos es un número y su siguiente. Por ejemplo, el 4 y el 5 son consecutivos. El 5 y el 6 son consecutivos. El 6 y el 7 son consecutivos. Para saber cuál es el siguiente o el consecutivo de un número, le voy a tener que sumar 1. Por ejemplo, al número 2, yo le sumo 1 y ahí obtengo el siguiente que es 3. Si al número 40 le sumo 1, obtengo su siguiente que es 41. Y así con todos los números naturales. Entonces, cuando tengo un número cualquiera, su consecutivo va a ser ese número más 1. Entonces, si tengo un número cualquiera, lo voy a representar con una letra. A, por ejemplo. Su siguiente va a ser A más 1. Entonces, la suma entre un número A y su consecutivo A más 1 va a ser A más 1. Después, el cubo de la suma de un número más 6. Cuando tengo el cubo es elevado a la 3. Un número cualquiera lo represento con la letra A, por ejemplo. Digo A porque es el ejemplo de acá, pero podría ser cualquier otra letra. Más 6, porque es un número más 6. Y eso está elevado al cubo. Entonces, acá ese exponente 3 representa justamente que estamos elevando el A más 6 al cubo. Después, el doble de un número más 6. El doble de un número es multiplicar por 2. Así encontramos el doble de los números. Multiplicando por 2. Como está haciendo referencia al doble de un número, no dice qué número. No dice el doble de 8 o el doble de 7 o el doble de 1,5. Dice el doble de un número. No sé qué número es. Entonces va a ser 2 por, porque estoy hablando del doble, un número cualquiera. Ese número, como justamente es cualquiera, no sé específicamente qué número es, lo represento con una letra. Y va a quedar 2 por X, en este caso, más 6, porque dice el doble de un número más 6. Recuerden que no necesariamente tenemos que usar siempre la A y la X. Puede ser una letra cualquiera. Pero lo importante es saber que esas letras representan números desconocidos.
Esa es como la base del lenguaje algebraico. Después, un número más el doble de su siguiente. Cuando tengo un número cualquiera, lo puedo representar, por ejemplo, con la letra A. Es cualquier número. El siguiente de A, por lo que dijimos anteriormente, era A más 1. Ahora, el doble del siguiente va a ser 2 por A más 1, porque siempre cuando hablamos del doble, estamos multiplicando por 2. Entonces, si el siguiente de A es A más 1, el doble va a ser 2 por A más 1. Y acá tengo la suma entre A y 2 por A más 1. Entonces tengo A más, por ser la suma, 2 por A más 1. Después, la mitad de un número menos 3. Cuando tengo la mitad de un número cualquiera, lo represento con una letra, entonces, si es cualquiera. Si tengo la mitad, siempre para hallar la mitad dividimos entre 2. Entonces va a ser x dividido 2. Menos 3, bueno, a eso le resto 3. Después, la tercera parte de un número, siempre cuando llamamos la tercera parte, implica dividir entre 3. Por ser eso justamente el significado de tercera parte. Y como dice un número cualquiera, no dice qué número, va a ser x dividido 3. Después, un número menos 3 es un número cualquiera al cual le estoy restando 3. Por eso, un número cualquiera, A menos 3. Y después, el triple de un número más su cuarta parte. El triple de un número, cuando hallo el triple, es 3 por un número. Como no sé qué número es un número cualquiera, lo represento con x, 3 por x. Y a eso le tengo que sumar la cuarta parte de ese número. La cuarta parte de ese número es a ese número, desconocido x, dividirlo entre 4. Entonces, tengo 3 por x, el triple de un número, más la cuarta parte que va a ser ese número x, desconocido, dividido 4. Y sería básicamente esa la explicación de la asociación de las fichas.